Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos algo que hemos visto e incluso disfrutado muchas veces, pero cuyo origen quizá desconocemos. Se trata de un fenómeno natural fascinante que está al alcance de nuestras manos. Las aguas y los barros termales. ¿Cómo se forman? ¿De dónde provienen? ¿Por qué existen en lugares sin volcanes? Acompáñanos en este recorrido para descubrir los secretos que la Tierra esconde bajo su superficie y cómo estos manantiales nos han beneficiado desde tiempos ancestrales. Todo comienza en el cielo. Las nubes, cargadas de diminutas gotas de agua, crecen y se condensan hasta que finalmente liberan su contenido en forma de lluvia. Cada gota que cae a la superficie inicia un recorrido que puede durar años, incluso siglos, antes de completar su ciclo. Una parte del agua de lluvia fluye por ríos y quebradas, otra se evapora con el calor del sol, pero una porción importante se infiltra en el suelo. Este proceso de infiltración es clave, ya que permite que el agua se filtre lentamente a través de la tierra, colándose por pequeñas grietas y poros entre las rocas. La lluvia ha cesado, pero su viaje apenas comienza. El agua que quedó sobre la superficie no se queda quieta, lentamente, empieza a filtrarse a través del suelo. Sin que nadie lo perciba, cada gota encuentra pequeños espacios entre las partículas de tierra y roca, iniciando su descenso hacia las profundidades. A medida que sigue bajando, atraviesa distintas capas del subsuelo. En su trayecto, puede encontrarse con materiales impermeables, como el granito o la arcilla compacta, que le impiden seguir descendiendo. Entonces, comienza a acumularse, formando reservorios ocultos bajo tierra. Pero en algunas regiones, existen grietas y fallas geológicas que permiten que el agua siga bajando aún más. Es en estos lugares donde se adentra a zonas más profundas, donde algo comenzará a transformar su temperatura y composición. En las profundidades de la Tierra, donde la temperatura aumenta con la profundidad, el agua comienza a calentarse de manera natural. Este calentamiento ocurre a partir de los 2 a 10 kilómetros de profundidad, donde el calor del interior del planeta eleva su temperatura entre 25 y 30 grados Celsius por cada kilómetro. Sin embargo, este proceso no sucede en todas partes, ya que depende de la actividad geotérmica de la región. En zonas volcánicas, el agua entra en contacto con cámaras magmáticas cercanas, alcanzando temperaturas extremas, mientras que en otras regiones sin volcanes, el calor proviene únicamente del gradiente geotérmico, que es la temperatura natural del subsuelo. Durante este trayecto, el agua no solo aumenta su temperatura, sino que también disuelve minerales de las rocas con las que entra en contacto, absorbiendo elementos como azufre, calcio, magnesio y otros compuestos que le otorgan propiedades únicas. Este proceso químico transforma el agua común en agua termal, cargada de nutrientes y características especiales según la composición geológica de cada zona. El agua ya ha cambiado su composición y ha alcanzado temperaturas entre 50 grados centígrados y hasta más de 100 grados centígrados en las profundidades de la Tierra. Todo depende de qué tan profundo haya llegado, del tipo de rocas que la rodean y, sobre todo, de la cercanía con zonas de actividad volcánica. En algunos casos extremos, en regiones geotérmicamente activas, el agua puede incluso superar los 150 grados centígrados, aunque en estas condiciones suele convertirse en vapor. Esta etapa es fundamental, el agua ya no es la misma que cayó del cielo. Ahora está cargada de minerales como azufre, calcio, hierro, litio o magnesio, y su temperatura la ha transformado en una poderosa fuente de energía natural. Pero, ¿por qué esta agua caliente no se queda atrapada en lo profundo de la Tierra o simplemente se evapora con el calor? La clave está en el equilibrio entre temperatura, presión y la estructura subterránea de la Tierra. Cuando el agua se calienta a grandes profundidades, su densidad disminuye, se expande y acumula presión. Sin embargo, no hierve ni se evapora fácilmente, porque la presión que ejercen las capas de rocas superiores es tan alta que mantiene el agua en estado líquido, incluso a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados.
Aquí es donde entra un ejemplo muy útil. Imagina una olla a presión. El agua dentro se calienta, pero no hierve como en una olla normal, porque la tapa genera una presión que la mantiene contenida. Lo mismo ocurre bajo tierra. El agua está encerrada, comprimida y muy caliente, hasta que encuentra una salida. Ahora bien, ¿la temperatura que alcanza el agua en las profundidades es la misma cuando emerge en la superficie? No exactamente. A medida que el agua inicia su recorrido de regreso, atraviesa capas de roca más frías que las del núcleo profundo. Esto provoca una pérdida progresiva de calor, aunque no lo suficiente como para enfriarla por completo. La velocidad del ascenso, la profundidad de origen y la cantidad de minerales disueltos también influyen. En algunos casos, el agua emerge aún humeante, en otros, su temperatura ya ha disminuido, pero sigue siendo cálida y rica en propiedades termales. En resumen, el agua no llega a la superficie con la misma temperatura con la que se calentó, pero sí conserva parte de ese calor original gracias a la presión y al aislamiento que le proporcionan las rocas. Por eso, las fuentes termales pueden variar en temperatura, desde tibias y agradables, hasta tan calientes que ni siquiera se pueden tocar. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿el agua termal y el barro termal brotan del mismo lugar? Y la respuesta es, no siempre. Aunque ambos nacen del mismo proceso subterráneo, pueden emerger por caminos distintos. En algunas zonas, el agua caliente sube con fuerza y brota directamente como un manantial o una piscina natural. Pero en otros puntos, más cercanos a zonas volcánicas o de intensa actividad geotérmica, el calor y los minerales son tan intensos que no llega a brotar agua líquida como tal, sino una mezcla espesa de barro caliente. Este barro se forma cuando el vapor y el agua se filtran lentamente a través de suelos ricos en arcillas y sedimentos blandos, generando una especie de cocción subterránea. Es decir, no es que el agua se haya perdido, simplemente ha quedado atrapada en forma de lodo caliente y mineralizado, creando esas lagunas espesas que burbujean como si estuvieran vivas. Y en otros casos, ocurre algo aún más curioso. A medida que el agua sube desde lo profundo, va arrastrando consigo partículas de barro, minerales y arcillas que encuentra en su camino. Así, cuando finalmente brota a la superficie, lo hace en forma de un lodo espeso y caliente, cargado de propiedades terapéuticas. Todo depende del tipo de terreno, la cantidad de minerales y el calor que haya en el subsuelo. Es de anotar que no toda el agua termal brota como una tranquila piscina. En algunos lugares, la presión y la temperatura provocan fenómenos más intensos, como los géiseres, que expulsan columnas de agua y vapor hacia el cielo. En otros casos, emergen como fumarolas, soltando solo gases y vapores calientes. También existen pozos burbujeantes, donde el agua parece hervir por los gases acumulados. Y por supuesto, los barros termales, donde el agua cargada de minerales se mezcla con suelos arcillosos, creando piscinas espesas y terapéuticas. Cada forma nos habla de la fuerza que guarda la tierra bajo nuestros pies. Este fenómeno maravilloso que nos regala la naturaleza no es solo un espectáculo digno de admirar, sino que también trae beneficios para nuestra salud. Sumergirse en aguas o barros termales ayuda a exfoliar la piel de manera natural, eliminando impurezas y células muertas. Además, gracias a sus minerales y su temperatura, alivian dolores musculares y articulares, mejoran la circulación, relajan el cuerpo, desintoxican la piel y poseen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Un verdadero regalo terapéutico que nos enlaza con la fuerza interna de la tierra. Detrás de cada gota de agua y barro termal hay una historia asombrosa que pocos imaginan. Un recorrido silencioso que inicia con la lluvia, se interna por las profundidades de la tierra, se transforma con el calor del interior y asciende cargado de energía y minerales.
Comprender este fenómeno natural no solo despierta admiración por su belleza, sino también respeto por la fuerza invisible que moldea nuestro mundo desde dentro. Así es como la Tierra, sin decir una palabra, nos revela parte de su alma.